Fuego cruzado entre Israel e Irán. ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Hay muchísima tensión en este momento y esto a raíz de ataques que iniciaron del lado de Israel hacia Irán. Las imágenes son impresionantes de lo que ahí está ocurriendo. De hecho, se habían registrado centenares de heridos, por lo menos 70 fallecidos y sobre todo la cúpula, ¿no?, iraní, que había perdido la vida. Y eso despertó la cólera, la ira de Irán y dijo: vamos a responder, vamos por la venganza. Y hoy eso se ha visto reflejado en una serie de ataques que han perpetrado, sobre todo objetivos civiles, desde el lado de Israel. Pero para entender esta situación, quiénes los apoyan y sobre todo qué tanto puede escalar esto, nos acompaña esta noche Ramiro Escobar. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. A ver, Ramiro, Irán, decía yo, ha sufrido el ataque a sus instalaciones atómicas, bases militares, mandos de las fuerzas de seguridad, incluso científicos nucleares también se han visto afectados. Y todo esto ha sido atacado, todos estos objetivos, al mismo tiempo en el que por algunos ha sido calificado como el mayor ataque en territorio de Irán desde los años 80, que algo así no se veía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Israel decide atacarlos? Es correcto, la guerra donde hubo tantos o similares ataques sobre territorio iraní fue la guerra entre Irán e Irak, de 1980 al 88. Pero la rencilla entre Israel e Irán data de 1979, cuando se produce la Revolución Islámica y llega el ayatollah Khomeini a Irán y cambia el régimen. Ya no está el Shah de Irán, que era un monarca iraní, cuando Irán era un país, digamos, moderno en la zona, entre comillas, y se genera esta rencilla con Estados Unidos que dura varias décadas. Incluso hay una toma de la embajada norteamericana en ese momento, y la rencilla también con Israel dura todo este tiempo, y el deseo de Israel de acabar con el programa nuclear iraní. Ese es el punto ahora. Sí, viene desde más o menos mediados de los 90. Porque Irán ha venido desarrollando, ¿no?, digamos, armamento nuclear. Esa es la principal preocupación de Israel. Ellos dicen que no. Oficialmente es para fines pacíficos. Pero cuando el uranio lo enriqueces por encima del 50%, puedes llegar a desarrollar una bomba. El cálculo que hacen algunos analistas de la Organización Internacional de Energía Atómica es de que podrían tener o llegar a tener como 9 bombas nucleares. Ahora, también se presume que Israel tiene por lo menos 50 bombas nucleares, ¿no? Ya, pero ¿ese es el motivo? O sea, ¿por qué Israel decide atacarlos? Claro, porque ellos consideran a Irán su archienemigo. Entonces lo que están haciendo es atacar no solo las bases nucleares, sino los científicos y los militares. Exacto, es un golpe triple, digamos, ¿no? Exacto, y eso desata la molestia del ayatolá, del líder máximo en Irán, y dicen: vamos a responder, queremos venganza y no vamos a parar hasta igualar lo que ellos nos han hecho. Ya ha comenzado una serie de ataques en contra de Israel, que es importante aclarar, ellos tienen como una especie de domo, ¿no?, una protección. La cúpula de hierro, que es un sistema antimisiles que intercepta los misiles que se mandan hacia territorio israelí, que es bastante eficaz, pero de todas maneras han caído algunos misiles iraníes en territorio israelí, por ejemplo en Jerusalén y Tel Aviv, ¿no? Pero en otras oportunidades eso ha ocurrido, porque también Israel tiene esa guerra con Hamas en la Franja de Gaza, y claro, y Hamas en alguna oportunidad envió tantos misiles que saturó ese sistema y algunos terminaron impactando. Entonces ahora podría haber pasado algo similar, porque sí se han impactado algunas estructuras, sobre todo objetivos civiles en Israel, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo el enfrentamiento de Israel con Hamas, que es un grupo islamista, y ni siquiera tiene un ejército conformado, que un enfrentamiento entre dos estados, ¿no?, el Estado israelí y el Estado iraní, que tienen un aparato militar bastante más grande. El aparato militar israelí es más moderno, tiene armamento más sofisticado. El aparato militar iraní no tiene armamento tan sofisticado, pero por ejemplo tiene un ejército mayor y tiene aviones que son de antigua data, mientras que los aviones israelíes son más modernos. Entonces, si tú cuentas
no solo al ejército regular israelí, sino a todos los reservistas que podrían formar un ejército de unas 600.000 personas. Entonces están más o menos equiparados en cantidad de efectivos, pero Israel tiene ventaja bélica y militar sobre Irán, porque además, no tan en el fondo, sino al lado, tiene el apoyo de Estados Unidos. Ya, y ese es uno claro. de los grandes problemas, ¿no? Exacto, exacto, porque hay varias cosas, ¿no? O sea, Israel ha podido, digamos, lo que escuchaba algunos analistas, haber acabado hace rato con Hamás, porque como bien decías, en números son menos, no tienen la potencia, el nivel de respuesta que sí tiene Israel, pero no han logrado doblegarlos hasta el momento. En cambio, hoy el enfrentamiento con un Estado como Irán puede escalar la situación a niveles que preocupan a la comunidad internacional. Claro. Y ahí entran actores geopolíticos. Entra, por ejemplo, Estados Unidos, que Donald Trump dijo el jueves que no sabía nada, porque ya se comenzaba a rumorear algo de esto, ¿no? En realidad sí sabían, ¿no? Pero le habían recomendado que no lo haga. Claro, porque al día siguiente, hoy tuvo que reconocer que sí lo sabía, ¿no? Exactamente. Pero Estados Unidos tiene en curso una posible negociación con Irán para volver al acuerdo nuclear, para evitar que Irán fabrique bombas atómicas, recuperando el acuerdo que había hecho Obama durante su gobierno y luego recuperó también Biden luego del gobierno de Trump. Lo que pasa es que esta es una idea que yo quisiera enfatizar, ¿no? Y es que cuando Trump entra al gobierno en enero de 2025, él dice en una declaración, una de sus primeras declaraciones, que vamos a lograr la paz mediante la fuerza. Te fijas, no hay nada de todo por amor y nada por la fuerza. No, no, la paz mediante la fuerza. Este es un ejemplo de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo al final Trump? Ok, yo recomiendo que no lo hagan, pero hace unas horas ha llamado al ataque de Israel un ataque excelente y ha amenazado prácticamente a Irán a que acepte el acuerdo nuclear bajo presión de un ataque israelí. Claro. Eso es la paz mediante la fuerza. Ahora, hay una próxima reunión, entiendo, programada El para domingo. este domingo. Se podría caer eso y, sobre todo, funcionarios de Irán han dicho el día de hoy que el mundo quedará impactado por lo que verá, porque proponen lanzar misiles bastante potentes. Me voy a una pausa breve y Sí, volvemos claro. para seguir conversando sobre este tema. Regresamos. Muy bien, seguimos conversando con Ramiro Escobar y nos decía Ramiro, Estados Unidos apoya a Israel. Y es difícil pensar que Estados Unidos no sabía previamente de ese ataque y que Israel sobre todo se iba a mandar a hacer algo así sin eso es el improbable, soporte, ¿no? improbable. O sea, eso sí no. lo sabía, sí lo sabía. Y los apoya. Exactamente. Básicamente por el acuerdo nuclear que quiere forzar a que Irán firme. Claro, como te decía hace un momento, lo que creo que está haciendo Estados Unidos es el garrote y la zanahoria, ¿no? Firma acá, por favor, pues si no vas a tener problemas. Yo no he atacado, pero ha atacado este país, que es un país aliado de Estados Unidos, y es una manera de encimar a Irán para que firme ese acuerdo. Ahora, lo probable es que los ayatolás, el régimen islámico, no va a aceptar esas presiones y se va a endurecer más, va a seguir atacando, y si no había pensado fabricar la bomba en serio, la bomba nuclear, ahora sí lo va a hacer, Dando ¿no? argumentos, por lo menos, ¿no? Porque atacan la cúpula militar, ¿no? de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria Islámica. Exacto, ¿no? Al máximo representante, al jefe del Estado Mayor y, en fin, autoridades importantes iraníes. ¿Quién apoya a Irán? ¿Qué respaldo tienen? Bueno, ellos? ese es un problema, porque el apoyo que tiene Irán no es a nivel estatal. El único país de Oriente Medio que apoyaba a Irán era Siria, cuando gobernaba Bashir al-Assad, que pertenecía a la minoría alauita, que es una facción del Islam chiita, que es el Islam dominante El que predomina, claro, en Irán. Pero el resto de países, que son los países árabes, Irán no es un país árabe, es la antigua Persia, el resto de países que están en la zona, que son los países árabes de la península arábiga, y podría contarse incluso a los del Magreb, el norte de África, son de mayoría sunita y tienen relaciones tirantes con Irán, por ejemplo, Arabia Saudí. Por ahí no hay aliados. Es difícil. Lo que sí tiene Irán son aliados en milicias pro-iraníes. Hezbollah en el Líbano, un grupo llamado Kataib en Irak, y los Houthis en Yemen, y el propio Hamas, que no es chiita, pero es apoyado por terroristas, grupos radicales. grupos fundamentalistas que ejercen el terrorismo. Pero ojo, ¿no? La violencia
de ese tipo puede venir de parte de los estados y puede venir de los grupos irregulares o los grupos fundamentalistas. Eso hay que distinguirlo, ¿no? El terrorismo puede ser cometido por agentes estatales o por agentes que están fuera de la ley o que son fundamentalistas islámicos. Y ahí podría buscar, digamos, sus aliados, Irán en este caso. Y podría haber una ola de atentados o ataques a bases norteamericanas, a bases israelíes, y eso podría generar una espiral que sí sería preocupante, ¿no? Claro, porque ya, insisto, o sea, la comunidad internacional comienza a mirar con preocupación esto porque hablamos de dos estados enfrentados que tienen armamento, que tienen ejército, que tienen poderío y que tienen, digamos, motivos hoy para atacarse entre ellos. Y que probablemente tienen bombas nucleares. Y que, ¿no? Exactamente, que probablemente... Eso es peligroso también, muy ¿no? peligroso. Se presume por investigaciones de la Organización Internacional de Energía Atómica que Irán tendría 9 bombas, o podría fabricar 9 bombas, y se presume, o más que se presume, que Israel también tiene bombas atómicas, por lo menos 50. Entonces, eso es un fósforo en la región. No quiere decir que las vayan a usar, pero estamos llegando a un momento en el cual la amenaza nuclear deja de ser un verbo y se convierte en algo que se respira en la atmósfera, como cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, solamente que ahora en un microcosmos, ¿no? Claro, que dicho sea de paso, ya que los mencionas, Donald Trump aparece o trata de tener esta figura como del pacificador, ¿no? Que no ha podido pacificar nada en el Medio Oriente por esa dinámica que nos comentabas, y entra también diciendo, yo en días voy a devolver la paz entre Rusia y Ucrania, y no ha logrado absolutamente nada. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país hegemónico, entonces como país hegemónico no puede perder la primacía, el dominio, y Trump, a pesar de que yo creo que tiene serias limitaciones como estadista, no es un hombre culto, informado, ¿no? Pero tiene asesores que le hacen ver que Estados Unidos no puede perder ese papel. Y si para no perderlo tolera este ataque, lo llama excelente y además presiona a Irán para que firme el acuerdo, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer porque, acordémonos de su frase que ya le hemos mencionado, la paz mediante la fuerza. Ajá. Es decir, una especie de pax romana contemporánea, como en la época de los romanos, que dominaban una zona y decía, ok, hay paz, pero todos se me portan bien, ¿no? Sí, claro, claro. Mucho cuidadito, ¿no? Ahora, mencionaba yo este armamento que los funcionarios de Irán decían podrían comenzar a usar. Decía, pronto se lanzarán misiles Qaibar. El mundo quedará impactado por lo que verá, y definitivamente un mensaje como este genera preocupación, porque entiendo que este es uno de las armas, los misiles más poderosos que tienen. Su capacidad puede penetrar sistemas avanzados de defensa aérea, lo que lo convierte en una amenaza. Tenemos ahí algunas imágenes de este tipo de misiles que Irán ha dicho va a utilizar. Un misil conocido por su gran capacidad de alcance y destrucción, lo que podría tener repercusiones internacionales significativas. Israel tiene misiles que tienen también largo alcance y que logran incluso penetrar en los lugares donde están las plantas nucleares iraníes, que a veces son lugares bajo tierra. Ajá, exacto. Y hay un detalle que no es un detalle, es un ingrediente que hay que considerar. Los dos gobiernos son gobiernos extremistas. El gobierno de los ayatolás y el gobierno de ultraderecha de Israel, que mira lo que está haciendo en la Franja de Gaza, sí, una masacre inenarrable. Sí. Y el gobierno de los ayatolás, que es un gobierno represor, que reprime mucho a las mujeres, por ejemplo. Entonces, no estás hablando de dos democracias de stricto sensu, aunque se considere que Israel es la democracia, la única democracia de Oriente Medio, pero la práctica de ese gobierno, el actual gobierno israelí, no es una práctica democrática, ni siquiera con sus propios ciudadanos a los cuales no atiende en el reclamo de parar la guerra para rescatar a los rehenes y llegar a un acuerdo. Pero ahora eso se ha parado debido al ataque contra Irán y la respuesta de Irán, ¿no? ¿Quién podría tener mayor ventaja en todo eso? Porque entiendo también que Israel ha logrado infiltrarse mucho más en Irán que lo que Irán ha logrado infiltrarse en Israel. Me voy a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en 2025. Muy bien, estamos de regreso en 2025. Ramiro, ¿quién puede tener, digamos, mayor ventaja en esta situación? Comentábamos justo antes de irnos a la pausa que parte de estos ataques se dan porque hay gente infiltrada de Israel en Irán, y hay ataques desde dentro de Irán con drones y todo esto, y es menos, entiendo, la gente que Irán ha podido infiltrar en Israel. Bueno, la Mossad, que es el servicio secreto israelí, es uno de los más eficientes del mundo. De inteligencia, ¿no? A pesar de que no pudo contener el ataque
de octubre del 2023, el 7 de octubre, ese ataque brutal de Hamas, y logra infiltrarse en territorio israelí. No es la primera vez que lo hace, ya antes ha habido asesinatos de científicos iraníes, pero los iraníes también tienen un servicio secreto, y hace unas horas un vocero de estos servicios ha anunciado que podrían revelar secretos israelíes que probablemente tengan que ver con la bomba atómica, ¿no? Con la posesión de Israel de armas nucleares, cosa que Israel nunca ha negado ni ha afirmado públicamente, ¿no? Entonces, ahí también se va a jugar un partido donde la Mossad va a tener ventaja, pero fíjate que este es un asunto bien interesante, ¿ya? Y esto lo dice la teoría de las relaciones internacionales y la experiencia histórica, ¿no? Nunca hay que pensar que un país más potente, más rico como Israel, va a tener todas las ventajas frente a un país que no tiene la misma potencia y la misma capacidad económica, porque basta que ese otro país, en este caso Irán, tenga un secreto, lo revele, lo dé a conocer, y esto crezca como una bola de nieve, y se va a armar un escándalo que va a ser difícil de contener. Y como Israel está encima con el escándalo de la Franja de Gaza, exacto, puede ser que esto le afecte más. Muy bien, bueno, hay que ver, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Parece que los ataques van a continuar. Israel también podría responder incluso con una mayor contundencia, y los que están en el medio son los ciudadanos, ¿no? Escuchábamos las alarmas, por ejemplo, que suenan en Israel, este llamado a la gente a que vayan a los refugios, en instituciones, en sus propias casas. O sea, ¿cómo se vive también esta situación para la propia ciudadanía? Mira, eso es algo que no hay que olvidar cuando se habla de estos temas. Yo he tenido oportunidad de estar como periodista en zonas de guerra, y he visto cementerios de guerra, he visto gente afectada por bombardeo. Y uno tiene que tener el sentido de las proporciones, y tiene que pensar que lo primero que hay que evitar en estos enfrentamientos son las víctimas civiles, ¿no? ¿Y qué hay en esos casos? Claro, ya hay víctimas en Irán, he leído que por lo menos 70, sí, ¿no? Y en Israel también, que en Israel me parece que hay una persona muerta y 60 heridos. Sí. Pero no importa que sea uno, no sé, sean 10, 20, el asunto es que el sistema político, los líderes políticos o los líderes militares no suelen medir las consecuencias de sus actos sobre la población civil, y la población civil desde comienzo del siglo XX, eso lo dice el historiador Edith Joshua, han sido las que han muerto más en las guerras. Los enfrentamientos heroicos donde se abrazaban antes de la batalla, eso quedó en el siglo XIX. A partir del siglo XX, sobre todo la Primera Guerra Mundial, la mayoría de muertos en las guerras son civiles, incluso en estas que duran pocos días, ¿no? Ramiro, me queda un minuto. ¿Ves salida hacia la paz, digamos, hacia un acuerdo aquí? Bueno, en realidad cuando pasan estas cosas, los países que tienen la llave, ¿no?, o la posibilidad de influir más para que esto termine, son las potencias mundiales. En ese caso, Estados Unidos está totalmente alineado con Israel. Pero, por ejemplo, ya empieza a haber reacciones de Rusia, que empieza a criticar a Israel por lo que está haciendo. A pesar que Rusia, fíjate lo curioso y lo paradójico y lo terrible, ¿no? Rusia ha vulnerado el derecho internacional invadiendo Ucrania, pero ahora critica a Israel porque está vulnerando el derecho internacional atacando a Irán, ¿no? Y el otro actor es China, país al cual le interesa mantenerse en una lógica de dominación geoeconómica a nivel mundial, y que no le interesan las guerras, le interesa no por un asunto humanitario, sino por una cuestión de que funcione la economía, o su economía. Entonces, si empiezan a actuar estas potencias, podría morigerarse algo, pero ya en el Consejo de Seguridad de la ONU se ve que van a naufragar las resoluciones para que esto bueno, vamos a ser atentos, ¿no?, de acuerdo a lo que ocurra en los próximos días. Gracias, Ramiro, por habernos acompañado. Gracias, Tatiana, por tu invitación. Muy gentil por haber estado aquí. Y a ustedes por habernos acompañado.